Luego de haber realizado el análisis del escalado de todas las prendas básicas, vamos a iniciar el escalado en Optitext. Para ello, lo primero que debemos hacer es revisar que todos los puntos que escalan en nuestra prenda tengan atributos de escalado. En este caso, vamos a trabajar el escalado de la falda básica. Lo primero que debo revisar es que todos los puntos que escalan tengan el atributo de escalado y los puntos que no escalan, quitarles el atributo. En este caso, el ángulo centro-frente-cintura tiene atributo de escalado, igual que los puntos que conforman la pinza. Ángulo cintura-costado, el punto de altura de cadera. Si vamos a escalar la falda con aumentos de costura, esta debe tener el piquete que indica el ancho del dobladillo. Ángulo costado-ruedo, ruedo centro-frente. Todos los puntos tienen el atributo correcto. Una vez hayamos revisado los puntos, vamos a activar las herramientas de escalado. Clic derecho en el área de trabajo y vamos a activar las herramientas de escalado. Hacemos clic sobre el nombre de las herramientas y activamos las herramientas de escalado que vamos a utilizar para escalar esta falda. Desplegamos la barra de menú escalado y vamos a activar la tabla de tallas. En la tabla de tallas nos aparece por el momento únicamente la talla base. En este caso, la talla que yo he trazado es la 10 y donde dice nombres en la ventana, yo puedo renombrar o dar la denominación a la talla. 10. Al lado derecho de la ventana encontramos el botón de insertar que se utiliza para crear tallas menores a la base y el botón agregar para crear tallas mayores a la base. Si vamos a trabajar en el cuadro de tallas, desde la 6 a la 18, entonces tenemos que menores a la 10, tengo la talla 8 y la talla 6. Es decir, voy a crear dos tallas menores a la 10. Si vamos a trabajar tallas mayores, entonces mayores a la 10 tengo la talla 12, 14, 16 y 18. Es decir, tengo 4 tallas mayores a la 10 que voy a crear con el botón agregar. Entonces, tengamos en cuenta que antes de insertar o agregar tallas, el cursor debe estar posicionado en la talla base, en este caso la talla 10. Donde dice insertar, hay una ventana donde yo voy a escribir el número de tallas menores que deseo crear. En este caso, 2 tallas menores, presiono el botón insertar y por encima de la 10 se van a crear 2 tallas menores. En este caso yo debo establecer si las tallas que voy a trabajar las voy a nombrar como tallas impares, solamente tallas pares, o por letras dependiendo de la prenda que vaya a escalar y la denominación que quiera darle a esa talla. En este caso, guiándonos por el cuadro de tallas y medidas de nuestro manual, observamos que las tallas que voy a nombrar son tallas pares. En este caso yo puedo establecer la talla 8 y la talla 6. Entonces tengo creadas 2 tallas menores. Ahora vamos a crear las tallas mayores. Debemos tener en cuenta que el cursor, como les decía hace un rato, debe estar situado en la talla desde donde voy a crear dichas tallas mayores. Me voy a situar en la talla 10 y ahora voy a agregar las tallas mayores a la 10 que ya tuve en cuenta hace un rato, que son 4 tallas mayores.
Debemos tener en cuenta que yo puedo escribir el valor total de tallas que quiero agregar o, si es el caso, agregar una por una. En este caso, cuando yo presiono agregar, como aparece el número 1 en la ventana, solamente se crea una talla mayor a la 10. En este caso, yo voy a nombrarla talla 12. Ahora, con el cursor en la 12, puedo terminar de crear las tallas mayores, en este caso 3. Presionamos agregar y ya me aparecen las demás tallas. 14, la talla 16 y la talla 18. Recordemos que el nombre o denominación que le vaya a dar a la talla depende del cuadro de tallas y de la prenda que yo vaya a trabajar. Una vez hayamos creado todas las tallas, entonces vamos a verificar que los colores que haya escogido para cada una de las tallas sean lo suficientemente diferentes unos de otros para poder identificar fácilmente cada una de las tallas en el nido de escalado. En este caso, yo puedo aquí, por ejemplo, cambiar el color por un color azul, y este amarillo lo podemos cambiar por otro color de manera que ninguno quede parecido al otro. Cuando configuremos los colores a nuestra satisfacción, le decimos a esta ventana cerrar. Si yo deseo borrar una talla porque la creé de más o cometí algún error, simplemente señalamos la talla y presionamos el botón de borrar. En este caso lo voy a dejar como lo estoy mostrando en este momento porque la configuración del cuadro de tallas es correcto. Vamos a cerrar el cuadro de tallas y ahora sí nos vamos a la barra de menú vista y vamos a activar la tabla de escalado. En la tabla de escalado me aparecen entonces configuradas todas las tallas que he creado anteriormente con los colores que seleccioné. Pero además de eso, aparece la casilla para los valores del eje X, para los valores del eje Y la distancia en diagonal que me la da automáticamente el programa de acuerdo a los valores que yo agregue en X y en Y. Para empezar a escalar, debo señalar el primer punto por donde voy a iniciar el escalado. Cuando yo señalo el punto, automáticamente se activan las ventanas de los ejes X y el eje Y. La talla 10, que es la que yo tengo señalada como talla base, observemos que aparece en color gris y con el punto 0, que si yo lo quiero editar, en este caso no puedo, precisamente porque de ahí es que yo voy a partir para escalar las demás tallas. Recordemos lo que vimos en patronaje manual, que cada uno de los puntos de mi patrón base corresponde al punto 0 del plano cartesiano. Entonces vamos a empezar a escalar el punto número 1 y según el análisis que hemos hecho del escalado, sabemos que este punto va a escalar en Y solamente 0,25 para las tallas 6 a la 14 y 0,375 para las tallas 16 y 18. Entonces, me ubico en la ventana de escalado. Esta es la talla base. Si deseo escalar tallas mayores a la 10, me debo posicionar en la talla que quiero escalar y en el eje sobre el cual va a ir el valor dependiendo del punto. En este caso dijimos que es eje Y, talla 12. Escribo entonces punto 25 para la talla mayor, enter, y voy a acercar con la lupa, voy a hacer zoom por rectángulo para observar más de cerca qué va sucediendo con el punto.
Ahí he hecho el primer movimiento para una de las tallas, en este caso la 12, y para completar los demás valores voy a utilizar la herramienta igual Y. Recordemos que todas las herramientas están dentro del grupo de herramientas de escalado que activé al iniciar la explicación. Entonces presionamos la herramienta igual y observamos cómo todos los valores se han completado. Positivos para las tallas mayores y negativos para las tallas menores. Como lo hablamos y como analizamos en el escalado del cuadro de tallas del manual en la página 20, sabemos que la talla 16 y 18 tienen un aumento diferente. Entonces, escribimos el valor 0,375, Enter, y ahí podemos observar que automáticamente ese valor no los aproxima el programa a 0,38. Hacemos nuevamente 0,375, Enter, y podemos ver la aproximación a 0,38. Bien, vamos a continuar entonces con el segundo punto. Para escalar el siguiente punto, yo tengo estas flechas de selección de los puntos, punto siguiente, presiono la flecha de punto siguiente y puedo ver cómo se selecciona automáticamente el siguiente punto de escalado, punto 2. Hacemos el análisis de este punto. Entonces, la pinza en el eje Y escala 0,25 y 0,38 para las tallas mayores y en X escala igual. Entonces voy a tener dos movimientos en este punto, X y Y. Lo que puedo hacer es que como en el punto anterior ya escalé el eje Y, me devuelvo con esta flecha, punto previo, señalo ese punto, lo copio, copiar escalado, me voy al siguiente punto y utilizo la herramienta pegar escalado. Es decir, copié el escalado de Y y lo voy a pegar en la pinza porque el valor de Y es igual en el punto 1 y en el punto 2. Pegué el valor de Y. Aquí puedo observar que cuando yo pego el valor del eje Y, lo observo en la ventana de escalado. Entonces, señalo el mismo punto y voy a agregar entonces los valores de X. Para la talla 12, punto 25, talla mayor, valor positivo porque el movimiento va hacia la derecha, Enter, y en X completo igual X. Sabemos que para la talla 16 y 18 debo modificar el valor, 0,38, Enter, 0,38, Enter. Y ya tengo todo el lado de la pinza escalado. ¿Qué sucede con los otros puntos de la pinza? Que escalan exactamente igual al punto que acabo de escalar. Entonces, señalo el punto, lo copio, herramienta copiar escalado, señalo el siguiente punto y hago clic en la herramienta pegar escalado. Señalo siguiente punto, pegar escalado. Y ahí tengo todos los puntos de la pinza escalados. Ahora, me dirijo al vértice de pinza. El vértice de pinza tiene atributo de escalado. Pero ¿qué sucede con la pinza? Debo analizar si yo deseo que la pinza quede del mismo tamaño para todas las tallas, es decir, tenga el mismo largo, yo voy a pegar el escalado exactamente igual al punto que tengo copiado. Es decir, copio el escalado completo, pego el escalado completo.
Entonces observo que el mismo movimiento y los valores que tengo en los puntos de amplitud de pinza son los mismos valores que he pegado en el vértice. Esto en el caso, repito, que queramos que todas las pinzas queden del mismo largo para todas las tallas. Ahora, si lo que yo deseo es que las pinzas aumenten de largo o disminuyan su tamaño de acuerdo a si las tallas aumentan o disminuyen, entonces como tengo copiado el valor del escalado de la amplitud de pinza, voy a pegar en este caso solamente el valor de X. Entonces, así como tengo la opción de pegar escalado, también tengo las herramientas para pegar solo el valor de X o solo el valor de Y. Entonces señalo el vértice y en este caso voy a seleccionar pegar X. Y puedo observar entonces que solamente aumento el valor en el eje X. Observamos en la ventana o tabla de escalado que el valor de Y es totalmente 0. Bien, ya cuando tengamos definida la pinza, entonces podemos continuar con el siguiente punto de escalado. Ángulo cintura-costado. En este punto tengo copiado todavía el valor de la amplitud de la pinza. Sé que en este punto me sirve o es igual el valor de Y. Pego el valor de Y ya tengo escalado, puedo observar en la tabla de escalado todos los valores de Y. En este punto me haría falta entonces incluir el escalado de X. Para la talla 12, según el análisis que hemos realizado, sé que debe aumentar 1 centímetro de la talla 6 a la 14 y 1.5 para la talla 16 y 18. En la talla 12 escribo 1 centímetro, Enter, y voy a la herramienta igual X. Ya tengo escalado el costado y para las tallas 16 y 18, 1.5. Enter, 1.5, Enter y ya modifiqué las tallas mayores. Con el punto señalado voy a copiar ese escalado y en el costado me sirve el valor de X. Señalo el punto y pego solamente el valor de X. Me voy al ruedo, señalo el punto, pego el valor de X y en el costado el valor de X. Voy a ampliar entonces con zoom por rectángulo el ruedo, que es donde estamos escalando en este momento para ver el detalle mayor de ese punto. ¿Qué sucede con el largo de la falda? Con el largo de la falda sucede que tengo solamente el valor de X, pero me falta entonces el valor de Y. Lo que voy a hacer entonces es señalar este punto y verifico el valor de Y. Para la talla 12, el largo de la falda debe escalar 0.25 y 0.375 para las tallas 16 y 18. El movimiento en este caso va hacia abajo, es decir, la talla mayor baja porque aumenta su largo, el valor debe ser negativo. Vamos a poner el ejemplo que aquí, en vez de un valor negativo, yo agrego un valor positivo, ¿sí? 0.25, Enter, le digo igual y cambio para las tallas 16 y 18 0.375, que ya vimos que se aproxima a 0.38, y para la otra talla 0.38. Observamos que aquí cometí un error.
Las tallas más grandes, las tallas mayores, podemos observar que el largo se hace más corto, mientras que las tallas menores están más largas. Cuando cometo este tipo de errores, no es necesario que yo borre los valores que ingresé en la tabla de escalado. Tengo en este caso una herramienta que me corrige este error que acabo de cometer. Y la herramienta es voltear escalado en Y o también voltear escalado en X según sea el caso. Vamos a presionar la herramienta voltear escalado en Y. ¿Qué hace esa herramienta? Esa herramienta lo que hace es que invierte los valores negativos y los convierte en positivos y los positivos a negativos. Cuando presiono la herramienta, podemos observar entonces que se corrige o se invierte el valor de Y. Ya puedo observar entonces que para las tallas mayores tengo mayor largo y para las tallas menores ya las observo más cortas. Voltear escalado en Y voltear escalado en X, dependiendo de cuál sea la necesidad o el error que haya cometido. Como aquí estoy explicando la falda con aumentos de costura, debemos tener en cuenta que yo estoy manejando el piquete del dobladillo. ¿Qué sucede con el piquete del dobladillo? Debe escalar tanto en X como en Y, igual que el largo de la falda, para mantener el ancho del dobladillo igual para todas las tallas. Entonces, señalo el punto, lo copio y como ya pegué en el punto del dobladillo el valor de X, solamente debo pegar el valor de Y. Y observamos que el punto del dobladillo está escalando igual que el largo de falda. Esto me ayuda a que todos los dobladillos tengan el mismo ancho. Entonces, me voy al último punto y solamente voy a pegar el valor de Y. Y ahí he terminado el escalado de toda la parte delantera de la falda. Bien, ¿qué va a pasar con la parte posterior? Con la parte posterior va a pasar exactamente lo mismo, voy a escalar igual, pero para el ejemplo que teníamos hace un momento, que todos los puntos que deben escalar tengan atributos de escalado, lo que hago es que procedo a revisar y en el caso de la falda, como he señalado el piquete de la costura de la cremallera, entonces vamos a aumentar aquí zoom por rectángulo y observo que debo marcar los valores también en el punto del piquete. Entonces señalo el punto, sabemos que debo escalar en Y para las tallas mayores, me ubico entonces en la 12, punto 25, enter, igual Y, cambio el valor de la talla 16 y 18, 0.38 y 0.38 porque ya sé que se aproxima el valor. Bien, cuando ya tengo señalado ese primer punto, para escalar el piquete de la costura para la cremallera, lo único que hago es que copio ese punto, señalo y pego el escalado. Al siguiente punto, que es el de la pinza, sé que puedo pegar el valor de Y, pego el escalado, lo copiamos, señalo y pego el escalado. Solamente hasta este momento el valor de Y, que es el único que tengo copiado. Pegar escalado y pegar Y.
De esa manera me debe quedar escalada el piquete de costura de la cremallera. Pues así como escalé la pinza en la parte delantera, lo mismo debo proceder a hacer con la parte posterior. Entonces simplemente voy señalando los puntos y asignando en el caso de la pinza los valores que me faltan en X. Bien, para descalar la pretina, entonces, ¿qué debo hacer? Analizar. Aquí tengo la pretina completa, es decir, tengo contorno de cintura más el valor del cruce y también tengo marcado al final el piquete del aumento de costura. En el caso de la pretina, para que el escalado se haga más sencillo o más fácil, debido a que esta pieza es un rectángulo, lo único que voy a hacer es a escalar el lado opuesto a donde marqué los piquetes de el aumento del cruce para el botón. Entonces señalo el punto que voy a iniciar a escalar, me ubico en la talla mayor si deseo escalar la talla mayor y ya he analizado que el contorno de cintura escala 4 centímetros, enter, igual y ahí tengo escalada los valores de un solo lado en el eje Y. Como le utilicé la herramienta igual Y, recuerden que para la talla 16 y 18, según el análisis que hicimos, es de 6 centímetros, corrijo las tallas mayores. Terminé este punto, señalo, copio el escalado, señalo este punto y lo pego. Entonces, de esa manera, tengo escalado también ya la pretina. Para finalizar el escalado, entonces yo debo verificar que todos los puntos en todas las piezas de mi patrón estén escaladas. Cuando esté seguro de que ya terminé el escalado, en este caso, para que el video no se haga tan largo, he explicado completo el escalado de la parte delantera. Sabemos que para la parte posterior funciona exactamente igual, teniendo en cuenta en la parte posterior el piquete de la costura para la cremallera. Voy a dar clic derecho, limpiar piezas, actualizo en cada una de las piezas los cambios que acabo de generar en ellas, que en este caso es el escalado, clic derecho, limpiar piezas, actualizar original y para la pretina igualmente, clic derecho, limpiar piezas, actualizar original. ¿Qué sucede con la parte delantera? Si voy a trabajar la falda básica, sé que esta pieza debe ir al doblez. Entonces me voy a la caja de herramientas, define línea espejo, señalo la línea del centro frente y observo que ahí tengo el escalado. Cuando configuro la pieza al doblez, el escalado se crea de la misma manera. Como acabo de generar un cambio en la pieza, nuevamente limpiar piezas, actualizar original. Ya tengo el nido de escalado de la falda. Ahora lo que voy a hacer es a generar el despiece de ese nido. Entonces voy nuevamente a la tabla de escalado y voy a desplegar esta flecha que me muestra el menú de escalado. Tengo la opción tallas a piezas. Habilita esta ventana, tallas a pieza. Aquí es donde yo voy a señalar para la pieza que tengo seleccionada qué tallas deseo despiezar. Yo las voy a señalar todas, la 6, la 8,
la 12, la 14, 16 y 18. Confirmo OK y puedo mirar en la ventana de piezas que se han creado todas las piezas en las tallas que acabo de señalar. La 6, la 8, la 12, la 14, la 16 y 18. Como puedo ver, están creadas en la ventana de piezas, quiere decir que esas piezas se han creado adicionales en el archivo. Tengo la falda talla 6, talla 8, talla 12, 14, 16 y 18. Entonces, tengo el nido de escalado con todas las tallas que yo seleccioné y que quiero y que quise despiezar o que necesité despiezar. En este caso, la pretina, y ahí acabo el proceso del escalado con el despiece del nido. Entonces, recordemos que para facilitar el manejo de las herramientas, yo puedo mover el grupo de herramientas, llevarlas al área de trabajo y aquí puedo visualizar las herramientas de escalado y utilizarlas más fácilmente. Entonces, tengo las herramientas, punto previo, copiar escalado, pegar relativo, pegar escalado, pegar solamente el escalado de X, el escalado de Y, escalado 0 en el caso de que quiera borrar algún punto de escalado, voltear escalado en X, igual escalado en X, dejar solamente en 0 el valor de X, voltear escalado en Y, igual escalado en Y, o borrar el valor de Y con la herramienta 0Y. Recuerden que utilizamos también la flecha de punto siguiente. Bien, para escalar todas las demás prendas, en este caso la explicación se ha realizado con la falda, pero para escalar las demás prendas como la base superior con pinza correctiva de talles y pinza de entalle, el pantalón o cualquier otro tipo de prendas, el proceso del escalado en Optitex es exactamente igual. Revisar que los puntos que escalan tengan atributos de escalado, crear por medio de la barra de menú escalado la tabla de tallas, luego habilitar en la barra de menú vista la tabla de escalado, que es la que estamos observando en este momento, para poder agregar los valores en el eje X o en el eje Y, dependiendo del caso del punto. Realizar el escalado y por último, realizar el despiece del nido de escalado con la opción que me ofrece el menú, con la opción tallas a piezas.